¿Cuáles son las propiedades más caras que se venden en Argentina, Santi? Súper interesante la pregunta y esta la podemos responder agregando valor y contando un poco el contexto del 2017-2018 y cómo eso cambió hasta ahora, el 2024. ¿Qué pasó con los precios? Que resumen, que ya vimos en 800 videos antes, promedio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los precios de cierre en términos reales, es decir, deflactando los números por inflación estadounidense, que sería como un promedio de cuánto menos valen los dólares en el mundo, te da 55% abajo con respecto al all-time high de Buenos Aires de los últimos 40 años, no all-time, pero de los últimos 40 años, que fue en el fin del 2017, primer trimestre del 2018. Desde ese punto hasta ahora, el promedio de Buenos Aires te da 55% abajo. Obviamente en el promedio se ahogan los enanos, pero si encontrases un promedio, una propiedad promedio, que puede ser, por ejemplo, un 4 ambientes en Almagro, que eso más o menos va a estar en el promedio, la propiedad que estaba a 200 lucas no llega a 100. No llega a 100, pero en términos reales, o sea, en números posta, ese 200 del pasado no había llegado a ser 200. ¿Está bien? Era menos. Pero cuando ajustás ese número del pasado al presente, te da 200 del pasado hoy, y a eso le restás 55, te da menos de 100. Ese es el contexto de todas las propiedades. Pero algo súper interesante que un montón de gente quiere saber es, che, Santi, ¿pero cuánto valen propiedades tipo súper, súper caras? Y ahí hay 2 o 3 giladitas que uno puede hacer, que son las que se le ocurren a alguien que no está en el rubro hacer, pero acá hay algo interesante, que vos podés poner, por ejemplo, y comparto pantalla, comprar departamento en zona prop, y pones acá Capital Federal, y empezás a delirarla, ¿no? Vamos a delirarnos juntos. Pones comprar en Capital Federal, departamento, vamos a ver si no funciona bien zona prop. Vamos todavía. Y acá empezás a tener datos. Por ejemplo, hay 69.000 o 68.000 no sé cuántos departamentos en venta en Capital Federal. Aviso de departamento. Y si de estilo de departamento lleva todas las propiedades que hay en venta en Capital Federal. Y hoy hay 104.000 propiedades en venta. Este número viene bajando fuertemente. Desde más de 160.000, ahora solamente 104.000. Pero sin embargo, vos tenés un promedio de 3.200 ventas por mes. 3.200 entre 104.000 de oferta. Por lo tanto, el dato que siempre repetimos acá, esto es un contexto importante para lo que vamos a contar después. 3.200 por 4, que sería como un cuatrimestre, que es la autorización de venta promedio del mercado inmobiliario, te da 12.800. Suponiendo generosamente que la oferta no crece, que no es así, y que no se meten propiedades nuevas al mercado, la cuenta básica de almacenero que uno podría hacer es, 12.800 dividido 104.000, me da que se vende el 12% de la oferta. Por lo tanto, dado, y acá ajustamos con cuenta de almacenero, dado todos los meses hay nueva oferta que sale al mercado, que son más de 3.000 propiedades por mes todos los meses, te da que esto no llega al 10%. Pero redondeando, cuenta de almacenero 10%, quiere decir que el 90% de lo que uno ve en un portal inmobiliario no se va a vender nunca, porque están pidiendo valores que nadie valida. Entonces, si uno entra en zona prop, y esto es mucho más fuerte en las puntas, ¿está bien? Uno entra en zona prop y empieza a ver acá cuáles son las propiedades más caras, ve lotes, oficinas, edificios en block, que algunos de estos sí se van a vender, pero entonces acá para sacar esto vamos a poner departamento y casa, tildamos acá y vamos de mayor a menor valor y vamos a ver a qué llegamos. Primeros edificios, no sé qué, bla, después propiedades mal publicadas con precios falopa que no son los verdaderos y llega así a, por ejemplo, esta casa que es conocida, que está a 10 palos, ofrecida por 800 inmobiliarias, como vemos son toda la misma casa por 1.000 inmobiliarias diferentes, y después ya te va Figueroa Alcorta, 8 palos, Forum, 7 palos, 7 palos, 7 palos, 6 palos, 7 palos, 6 palos, y bla, 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 bla. Y acá voy a ir a 2 o 3 comentarios. De cuáles son los milagros estadísticos de que, por ejemplo, no sé, en el Alvear Tower se puede ser que se venda una propiedad en el 2024, pero va a ser un milagro estadístico, ¿está bien? No sé, después por ejemplo, edificio al cual yo fui, que está bueno. Por ejemplo, este Forum Alcorta, puede ser que se venda una propiedad de milagro este año, puede ser. ¿Por qué dejo de compartir pantalla para empezar a meter conclusiones en el medio antes de mostrar las propiedades posta, de las que sí se venden? ¿Por qué nosotros no jugamos este juego? Primero porque quizás no tenemos las de ganar, porque tenés que ser ultra cheto de cuna para jugar este juego. Pero segundo, si yo pudiese jugar este juego, no sé si lo jugaría, porque es un juego chotísimo, donde no hay embudo de conversión posible para hacer, porque solamente vas a tener 2 ventas milagrosas por año. ¿Está bien? A diferencia del juego que sí se puede hacer, que es por ejemplo vender propiedades sobre Libertador, o en Puerto Madero, o casas en Belgrano, o casas en Palermo, o casas en Devoto, o casas en Nordelta, donde hay un embudo para ser realizado. Pero acá viene el twist de la cuestión.
los tickets de estas propiedades no superan el 1,5 palo. Y eso es lo máximo que se vende en Buenos Aires hoy. Se vende en forma más o menos coherente, es decir, decenas de propiedades y no una propiedad loca de un delirante que compró en el Albert Tower en Madero y tipo tiene un cierre ahí por un delirante que compró. Vuelvo a compartir pantalla y vamos a ir a algún contexto después de todo esto. Primer página, entonces, todos delirios en Alvear Tower, Forum, Alcorta, edificios gigantescos que están publicados como casas, en blog. Y después acá sí empezás a llegar a casas, tipo en Barrio Parque, en la zona de todas las embajadas de Palermo, por ejemplo. Pero publicaciones falopa por completa, 6 palos, cosas así, que no se están vendiendo. O sea, que cuando vos te empezás a meter en estas publicaciones y empezás a hablar con los inmobiliarios que tienes de esta propiedad, que sigo en la segunda página de Zona Prop de mayor a menor valor, voy a ir a la tercera página, ves que no tuvieron ni siquiera un solo interesado, o sea, nadie las ha ido a ver a esas casas. Sin embargo, las casas publicadas en 2 palos se han terminado vendiendo en 1,5 palo. La que estaba a 1,8 se terminó cerrando en 1,400 no sé cuánto, bla, bla, bla. ¿Está bien? Después tenés estos delirios, este edificio está buenísimo, es este mismo, que tiene Adriana Massa y Miranda Bosch. Están espectaculares, pero ¿cuánta demanda hay para eso? ¿Qué sé yo? No sé. No sé. Quizá ahora que el país medio resucita, quizá viene algún delirante y pone guita. Discutible. Pero ahí voy a 2 o 3 puntos interesantes y vamos a seguir avanzando con mostrarles yo lo que posta se termina vendiendo y lo muy muy barato que me parece que hay productos ultra premium. Y voy a contar esto de la zona de las embajadas, que fui esta semana a una oficina barra casa en el medio de las embajadas en Palermo. Me parece, y cuando estaba ahí caminando, tuve la conclusión que siempre tengo, que es, che, caminar por acá es caminar por otro país. No sé, por ejemplo, al norte de la estación Olleros de la línea D, si te metes ahí entre las casas y empezás a caminar 10 cuadras por ahí, decís, esto es otro país, esto es un delirio total. Y me empecé a fijar en Zona Pro, que ahora vamos a hacer el ejercicio juntos, qué pasaba con esas casas que están publicadas en venta, y los precios son muy bajos en términos históricos. ¿Por qué? Porque se ve que sí hay alguna necesidad de venta de algunos propietarios y están empujando los valores de lista para abajo. Entonces, cuando los valores de lista ya se empujan para abajo, salí de estos delirios místicos de que está todo publicado 5 palos, no lo demanda nadie y sigue estando publicado en 5 palos, ¿no? Lo cual es muy interesante y ahora lo vamos a ver juntos. Pero antes de ir a ese tema muy interesante, les quería compartir 2 pirámides de distribución de riqueza para interpretar qué significa que alguien compre una propiedad de 5 palos en Buenos Aires para vivir en una zona normalita, en una vida normalita de clase media alta, que no tiene ningún sentido, y por eso no se venden. Pero el contexto es el siguiente. Primer dato de color. Personas en todo el mundo entero, que tienen más de 1 palo verde, son 62.500.000 personas, guasada de gente. Sin embargo, esta gente no puede comprar una propiedad de 1,5 palo por definición matemática básica, ¿no? En Argentina, donde no hay crédito hipotecario, sí podrían comprarlo en Canadá, que es lo que pasa, que una persona que quizá tiene de patrimonio neto 200 lucas compra una propiedad de 1,5 palo. Eso en Argentina estamos a 4.000 millones de años luz, porque encima el asalariado en Argentina pasa en un momento a ganar el triple en dólares y en otro momento a ganar 66% menos, ahora estamos 75% abajo del máximo de los últimos 40 años de salario. Lo cual es, si vos te endeudas en dólares en este país y en algún momento pasas a ganar 1/4 de lo que ganabas antes, no 1/4 menos, sino 1/4, 3/4 menos, claramente no puedes pagar el crédito. Con la inflación galopante no hay incentivo para que haya crédito hipotecario, etc. Entonces, quien compre estas propiedades de las cuales vamos a hablar en este video, perdón, esta intro está siendo un poco larga, pero es útil, esas personas tienen que tener mucha guita. Y ahí vamos a ir a qué significa mucha guita. Pero la cantidad de adultos en el mundo que tienen de 1 a 5 palos son 54 millones de personas en todo el mundo. Y casi todos estos están en los países desarrollados. Hay muy pocos que están en la India, en Nigeria y en Argentina. ¿Está bien? De 5 a 10 palos, donde ya nos metemos en la zona de compra de las propiedades que vamos a hablar ahora, tenés 5 millones de personas en todo el mundo. De 10 a 50, 2.700.000 y pico de mil. Y más de 50 palos, 264.000 personas. Entonces esos productos que están publicados hoy y nadie los demanda, en 10, 15 palos, casas que eran embajadas, cosas impresionantes, probablemente no terminen siendo demandados por personas humanas, sino por un país. Por ejemplo, la mega casa esa que vimos de 10 palos, quizás no quieren bajar de 10 palos porque es un productazo, pero es un productazo para el mundo en un contexto diferente de Argentina.
y en un contexto quizá de tasas bajas internacionales donde le regalan plata a los países del mundo y en consecuencia algún país tipo random puede comprar esa embajada de 10 palos billete, tiki, pone 8, se cierra y se la lleva. Pero humanos, pareciera ser que ningún humano va a comprar estos productos porque son 264.000 personas en todo el mundo, que tienen más de 50 palos. Por lo tanto, que tendría sentido que aloquen 10 palos en una casa. Tendría sentido, súper discutible. Y acá entran 2 o 3 datos de color que después voy a contar, pero que, por ejemplo, las casas que vamos a ver que sí se venden en 1,5 palos en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, el costo de oportunidad de vivir ahí es altísimo. Porque si yo, por ejemplo, supongamos que tengo 10 palos y decido poner 1,5 palos en una casa delirante. Ese 1,5 palos, por cómo soy yo, que tengo conocimientos básicos de alocación de capital, podría sacarle el 10% de esa guita, que son 150 lucas por año. Si yo lo divido por 12, me da $12.500 por mes. Por lo tanto, siendo dueño de esa casa, el costo de oportunidad de yo ser dueño de esa casa son $12.500 por mes. Entonces, cuando llegue a tener los 10 palos y llegue a tener la posibilidad de la casa de 1,5 palos, como vengo de clase media de origen, me va a dar mucha bronca que esto equivalga a $12.500 por mes. Por lo tanto, no creo que lo haga nunca, ni que tenga 10, 50 palos, lo que fuese. Esto es muy interesante porque casas de 1,5 palos hay en Devoto, hay en Belgrano, hay en Palermo. ¿Está bien? Y hay gente que no es ridículamente multimillonaria viviendo ahí. Gente que quizá gana 40 lucas verde por mes. Pero el costo de oportunidad de vivir ahí son 12.500. Entonces es mucho en relación a tu ingreso. ¿Está bien? Otra cosa, no me salgan en los comentarios a decir, Santi, ¿de qué estás hablando? 57% de pobres en Argentina. Ya lo sé eso. Ya lo sé. Cuando salió el dato de la UCA de 57% de pobres no la podía creer. Y eso que no veo el noticiero, no veo nada, pero solamente me informo con las noticias importantes y esa me pareció una noticia importante. Este canal, siempre lo decimos, tratamos de mostrar otro panorama del mundo, mostrar que no todo el mundo es pobre, no todo el mundo es decadente como Argentina. El mundo, la economía no es un juego de suma cero, el mundo crece al 3% anual. Ese crecimiento del mundo alguien se lo apropia, despiértense. No ha sido Argentina en los últimos años, porque para vos ser cada vez más pobre en un mundo que es cada vez más rico, vos tenés que ser muy pelotudo, que es el caso de Argentina. ¿Está bien? Por eso está la famosa frase de hay 4 tipos de países en el mundo, los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Japón le tiran bomba atómica, lo hacen recontriper mierda y en 50 años es uno de los países más ricos del mundo. Argentina todo para ganar, en 50 años es un país de mitad de tabla, medio pelo que no existe, teniendo todo para ganar. Bueno, aquí en este canal tratamos de mostrar esto, por ejemplo, para que un pibito, voy a achicar mi cara para mostrar este punto. ¿Por qué hago estos videos mostrando casas espectaculares que ahora vamos a ver? Mostrando una pirámide de distribución de riqueza en la cúspide de la pirámide, no toda la pedorrada en la cúspide de la pirámide, para que un pibe que ahora está en Boedo, en San Cristóbal, en Almagro, en la gloriosa ciudad autónoma de Buenos Aires, y está terminando el secundario y fue a un colegio bien, donde le enseñaron a leer y escribir y sabe comprender un texto, que son pocos, ya lo sé, es más, es la minoría, lo cual es deprimente. Bueno, que ese pibito que puede comprender texto y está pensando en estudiar ingeniería y es vivo, interprete que esta pirámide para él, no para la mayoría de Argentina, pero para él es una posibilidad, o para ella es una posibilidad concreta, verdadera. Ella o él pueden llegar a esta cuspidita, y esta cuspidita azulcita de más de 1 palo, les digo posta, hay guasada de argentinos que lo logran empezando en la clase media. Y esta parte de 5 a 10 palos, hay guasada de argentinos que lo logran empezando en la clase media. Y ahí me van a decir, guasada, ¿cuánto es, Santi? Cientos de miles de personas. La mayor parte de la gente obviamente no puede hacer casi ninguna cosa. Lo dije al principio, más de la mitad de la gente no puede comprender un texto cuando termina el secundario. Entonces ya estamos complicados. Este canal le habla a la cúspide que está acá de, si se quiere, intelectualidad para que el día de mañana pueda llegar a algo y diga, che, no, la verdad que empecé a ver como posible esto cuando vi unos videitos que mostró la pirámide. Eso a mí me haría feliz y por eso hago estos contenidos, ¿está bien? Entonces, volviendo a esto, aquí esta es otra pirámide, no viene al caso. Volviendo a esto, voy a mostrar 2 o 3 cosas. En esta zona de Palermo barra Belgrano, que empieza por ahí, sí se venden productos. Es una zona con transacciones cerradas verdaderas.
En esas 3.200 ventas promedio por mes, tenés transacciones en esta zona a estos tickets que vamos a contar ahora. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención, es que, y los invito a hacer el ejercicio los que sean porteños y vivan en La Boca, Constitución, donde sea, tómense el subte, bájense en Olleros. Y cuando se bajan en Olleros, hagan este ejercicio posta, ¿eh? Si vos sos pobre, viste en Lugano, viste en, no sé, Soldati, pero fuiste a un secundario bien, a un no técnico que tenías buenos profesores y ahora comprendés un texto a leerlo y te va bien y querés salir de la pobreza, tomate el fucking subte, bajate en Olleros y camina hacia el norte. Y cuando te bajes en Olleros y camines hacia el norte, vas a ver que esta zona es una fiesta loca. Y cuando yo hago clic acá y veo acá, no sé, esta casa, 598, la voy a abrir para que la veamos juntito después. 790, esta casa, la abrimos sobre Gorostiaga para verla después. Olleros, esta casa, zarpada zona, zarpada calle Olleros, abrimos esta casa 650. Vamos a ver estos ejemplos. Esta zona es un delirio, ¿eh? No se imagina, los que no son de Buenos Aires no se imaginan, esto es un delirio, es otro, ni siquiera primer mundo. Tipo, si vos vas a París, Madrid, lo que sea, tenés poquitos barrios que son así. No tenés muchos barrios que son así. Y ni hablar que esto es ridículamente seguro. Ridículamente, pues están todas las embajadas, es una cosa de loco. Bueno, esto a $650.000. Una casa sobre lote propio en esta zona. Y no tengo ni idea quién es este de Grupo Calguersán. Esta propiedad no es mía, no la estoy comercializando, no estoy haciéndole un chivo. Es un contexto. Esto en términos históricos a 650 de lista es ridículamente barato. Es lo que vale hoy, ¿eh? No es que lo están publicando mal el amigo ese Calcerín que lo tiene publicado. Es lo que vale hoy. Y esta propiedad probablemente se venda. ¿En cuánto se vende, Santi? Y de medio palo para arriba. 500, 550, 600. Va a estar por ahí el precio de cierre de esta propiedad. Pero es una casa, obviamente acá van a ver, le van a decir, Santi, pero es una casa vieja, tipo, no tiene un jardín gigantesco. Me estás cargando. Es vivir en una tremenda casa, separada de las medianeras, que si le pones una moneda encima te queda zarpadísima, en una zona que es recontra hiper exclusiva y que ningún producto hace 5 años bajaba del palo y medio acá. ¿Está bien? Y de un palo y medio pasar a 650, estamos aniquilados. Estamos en la B. O en la, no sé, ya bajamos a Nacional B, a la B Metro, a la C, a la D y ahora nos están por desafiliar. Es así. Entonces, acá toda la gente me putea todos los días diciendo, Santi, deja de pampear la suba de precios. No pampeo un carajo, esto tipo, me parece ridículamente barato. Y si yo tuviese, por ejemplo, no sé, igual no me gustaría vivir a mí acá, particularmente no me gustaría vivir en una casa, pero si a mí me gustase vivir en una casa y tuviese 3 palos, claramente compro esta casa, ¿está bien? Sin lugar a dudas. Si tuviese menos, lo pensaría. Otras casas en la zona. 790, la misma zona. Esta es entre medianeras, pareciera ser, pero tiene una terracita copada. Casa digna, una zona tremendísima. Esta también entre medianeras. No es lo mismo que la que mostré antes. No es lo mismo que lo de Olleros. Pero 598 en esta zona es una locura, con cochera. Obviamente después van a decir, che, el valor por metro. ¿Qué le importa el valor por metro? Es una casa sobre lote propio en una de las mejores zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, esto categoría 1, lo tildo acá en mi papelito. Casas en Belgrano, Palermo. Lo mismo pasa, por ejemplo, donde nosotros tenemos la oficina. En Palermo, Hollywood es una zona espectacular con otra dinámica. A mí, yo cuando vengo acá digo, che, esto es el primer mundo, pero no pienso, esto es un delirio. Es hasta difícil encontrarlo en Madrid o en París, como sí pienso cuando me bajo en Olleros y camino hacia el norte, o me tomo un taxi y me bajo en 3 de febrero y Gorostiaga o lo que mierda sea. Ahí pienso, esto es un delirio. ¿Está bien? Entonces, esto es la primera categoría de casas vendidas. En esta zona, en Palermo, Hollywood, lo que sea, 650, 700, alguna excepción un poquito más abajo. Y casas bien, un palo y medio, que también se venden en esta zona. Y tienen precio de cierre verdadero y se venden en este contexto, no es delirio. Segunda cosa que se vende en este contexto, a un palo y moneditas, son casas copadas en Nordelta, en los barrios copados de Nordelta, ¿está bien? Puse acá el mapita para los que están caídos del Catre, igual me anda, no sé por qué me anda tan mal internet. Que para mí es medio un delirio esto que se ha generado, pero se valida en precios. Esto quiere decir que después se seguirá validando en precios, los precios de Nordelta, no tengo ni la más pálida idea. Pero algunas de esas casas que se venden, por ejemplo, a 750 lucas ya bajando un poquito de nivel, y por eso había puesto acá, tipo en estos barrios, tipo Los Castores, bla, 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 la Marincoche, 750, 800, 850, 650, en esos precios,
todas se están vendiendo a menos del costo de reposición. Lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tuviese que comprar el lote hoy, construir la casa hoy y quedármela, me saldría más caro que lo que yo hoy o compro la casa hecha por completo, casi a estrenar, porque tienen 2 años construida, y en lotes copados, no en los peores lotes. También porque los peores lotes son los que no se están vendiendo ahora. Así que segunda cosa que se vende en la gloriosa ciudad autónoma de Buenos Aires y su conurbano bonaerense son casas zarpadas en Tigre, en Nordelta básicamente. Tercer cosa zarpada que se vende, qué mal que me anda esto, ¿eh? Tercer cosa zarpada que se vende es acá, para los que no saben, está la glorioso barrio de Villa Devoto, que para mí no me parece tan glorioso porque está como en la otra punta del microcentro porteño, que es donde pasa la cosa. Pero a mucha gente esto le parece espectacular. Y las casas que están cerca de la Plaza Devoto también valen un palo, 900 lucas de cierre, un palo 100, un palo 200, un palo 300, lo que fuese. El otro día veíamos con algunos amigos una casa doble lote, se terminó vendiendo y se cerró zarpada. No voy a decir bien porque es bastante evidente cuál es la casa, pero se vendió a un muy lindo precio y es un ejemplo de lo que sí se cierra hoy en Devoto. ¿Está bien? Entonces, casas en Devoto también se están cerrando por arriba del palo hoy en Buenos Aires. Billete en este contexto ultra, hiper, recontra recesivo, donde acabo de mostrar lo de Belgrano como ejemplo, pues me volvió la cabeza esta semana particularmente y por eso quise hacer este video y responderlo ahora, a pesar de que tenemos 35 páginas a 4 de preguntas pendientes que nunca respondemos. Entonces, casas en Palermo, casas en Belgrano, casas en Devoto, casas en Nordelta, 4 categorías. Y después en departamento, lo que sí es replicable, sacando edificio de marca, donde de vuelta es el milagro estadístico y no es algo representativo, son departamentos sobre Libertador o en Madero, y fin. Y se terminó los productos premium que se venden en Buenos Aires, ¿está bien? A estos valores. Y acá hay 2 o 3 sesgos. Toda la parte de Libertador, acá que estoy mostrando de Retiro, Recoleta, bla, regalada, está regalada. Lejísimos está de esos valores que históricamente han tenido. Y hay propiedades de 100 y pico de metros a 2000 y chirolita el metro y que no se están pudiendo vender en Libertador, en Retiro y en Recoleta. ¿Está bien? O sea, la parte demandada de Libertador es la parte que ya comienza en Palermo, Belgrano. Y ahí es donde se cierran los departamentos ultra premium con vista al verde, porque obviamente todo Libertador en la zona donde ya tenés todo, los bosques de Palermo, la magia, caro y se vende, a diferencia de otra cosa que se publican y no se venden. Entonces, cuarta categoría, depas sobre Libertador, exclusivamente en Palermo y Belgrano, perdón. Y quinto, creo que la categoría, departamentos en Madero, que ahí hay 2 o 3 datos de color interesantes, y es que dato de color, los mejores vendedores de la red inmobiliaria número 1 de Buenos Aires eran los mejores vendedores de Puerto Madero hace unos años. Y eso ha ido cambiando porque ya no hay tantas transacciones en Madero de un palo y medio como sí había antes. También personas que quizá vendían 4 departamentos en Madero de un palo y medio hace 5 años, ahora venden 1 de un palo, 2 de un palo, 3 de un palo con toda la furia. ¿Está bien? Y ahí la baja de precio fue de 1 palo y medio, 2 palos a 1 palo. Pero ¿cuál es la jodita de lo que estoy diciendo entre líneas? Es que como resistió el precio, resistió entre comillas, porque quizás se hizo mierda, en algunos casos 30 y pico por ciento, y en algunos casos sí 50% como el mercado, pero en esos casos que resistió 30 y pico por ciento bajo nada más, básicamente es porque no hubo una bataola de propietarios bajando valores de lista. Entonces, ¿cómo ajustó el mercado? Por capitalismo básico, lo que se enseña en economía del CBC con el libro de Mochoni y Becker, es que se ajusta por cantidad. Por eso los mejores vendedores que antes vendían 4 propiedades de un palo y medio pasaron a vender todo de un palo. ¿Está bien? Porque se bajó la cantidad transada y además bajó un poquito el precio, pero no lo suficiente para mantener la cantidad transada. Quizás si todo Madero hubiera bajado 50% nominal, como bajaron algunos barrios de Buenos Aires, ahí se hubiera mantenido la cantidad transada. Pero como solo los productos premium bajaron 30 y pico por ciento, en precio de cierre verdadero, en valor de lista acorde, bueno, eso generó que la cantidad transada también se vea castigada. ¿Está bien? Y esto voy a meter un dato de color, dejo de compartir pantalla. A ver si puedo. Ahí está. Y es que, sorprendentemente o no tanto,
si el mercado inmobiliario volviese a niveles de hace 4 años, vos tendrías una cuadruplicación del mercado de algunos inmobiliarios. Y esto parece medio un delirio, pero ¿qué está diciendo Santi? ¿Que el que gana 100 lucas va a pasar a ganar 400 haciendo el mismo trabajo? Esa es una hipótesis. ¿Por qué? Porque si vuelve la cantidad transada a lo que se transaba hace 4 o 5 años, hace en realidad 5 o 6 años, ahí se te duplicaría el mercado de comisiones para algunos inmobiliarios. Pero si los precios vuelven a los precios que manejaban hace 5 o 6 años, se te duplicaría de vuelta el mercado por precio. Entonces, si llegas a un mercado que se te duplica por cantidad y se te duplica por precio, va a ser una locura. Y ahí lo que va a pasar es la que explica Gary Keller siempre, que es que cuando el mercado empieza a crecer en cantidad transada y en precio, y eso genera más comisiones, va a venir más gente de otros rubros a dedicarse al rubro inmobiliario. Y un montón que estaban en el rubro inmobiliario y se fueron a otro rubro van a volver, porque van a ver cómo cualquier papanata se llena de plata en la buena. ¿Está bien? Entonces acá hemos visto, hemos respondido. Y para mí el producto estrella es el que vimos, es casas en Palermo barra Belgrano, en zonas copadas, que no lo vimos recién, pero tenés casas más lindas en Palermo Hollywood, que quizás son entre medianera, pero con jardín, que quizás se cierran hoy a 700 lucas, y esos productos estaban 1,5 palo. ¿Está bien? Y eso es un producto super premium. Pero de vuelta no nos olvidemos la pirámide de distribución de la riqueza del mundo. Pretender sacarle 2 palos billete a una propiedad en Buenos Aires es aspirar a que solo lo va a comprar una parte de la gente del mundo muy chiquitita. ¿Está bien? Como hablábamos, y con esto cerramos, de la propiedad de los 10 palos que mostrábamos. Si alguna propiedad de 10 palos pretenden vendérsela a un humano, solo 264.200 humanos pueden comprar esa propiedad. Por lo tanto, lo más probable es que no se venda. Porque ninguno de esos 264 va a venir con su 10 palos a ponerlos acá en Argentina, al menos por ahora. Eso creo yo. Espero que este video les haya agregado valor. Si les divirtió o les agregó valor, like y suscribirse. 55% de los que ven estos videos no están suscritos, lo cual es deprimente.